Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Por qué no saludas al que está junto a ti y dile buenos días? Bueno, quiero saludar a los que están en línea, bienvenidos todos los que nos están siguiendo ahí desde sus casas o desde diferentes puntos. Hay algunos que trabajan en domingo y dicen que pues les da tiempo poderlo ver aunque estén trabajando. Bienvenidos, y primeramente quiero decirles a todos que les amo con todo mi corazón y es un privilegio poder compartir el día de hoy la palabra con ustedes. El día de ayer andaba festejando con mi esposa, cumplimos 11 años de casados. Gracias. Yo sé que los aplausos son para ella porque me tiene que aguantar, ¿verdad? Sí, le digo, yo creo que ya te voy a hacer como un monumento, algo así, porque me has aguantado por 11 años. Entonces, bueno, estamos muy contentos, ya estamos pasando las estadísticas que dicen que los matrimonios en México están durando menos de 10 años. Así que todos los que están arriba de 10 años, felicidades porque han logrado pasar esa estadística de divorcio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que seguir ahí ayudando a todas las personas que nos rodean para que esos matrimonios se conserven y la familia siga conservándose como Dios quiere, como el plan que Dios quiere. Bueno, el día de hoy quiero continuar hablando acerca de el Evangelio, ¿verdad? Hemos estado hablando en diferentes temas acerca del Evangelio. Si tú no los has podido escuchar, ahí están en la página de YouTube, ahí los puedes encontrar en la serie del Evangelio. Y hemos ido hablando desde quién es Dios, su carácter, el juicio, hemos hablado de el pecado, de la tentación y hace 15 días hablábamos del plan perfecto de salvación, ¿verdad? Que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ahora está en el cielo, ¿verdad? Preparándonos morada y va a regresar por nosotros. Entonces, todo esto que hemos ido hablando es para que nosotros podamos tener herramientas para evangelizar, pero también para responder a las preguntas que mucha gente hoy en día nos hace de por qué somos cristianos, de por qué creemos en Dios, y esas herramientas que puedes ir usando para ir dando respuesta a cada una de estas preguntas. El día de hoy tengo un tema muy interesante y le puse como título: es por fe. Es por fe. El Evangelio, la salvación, es por fe. Y esto es algo donde cada uno de nosotros, ya llegando a este punto, tal vez tú dices, es que yo ya me sabía todo lo de quién es Dios y lo del plan de salvación y qué es el pecado. Llevo años siendo cristiano y esto para mí pues es algo que ya me lo sé de memoria. Déjame decirte que puede ser que te lo sepas de memoria, pero el punto de cada uno de estos temas es que los vivamos. Y este tema de es por fe es un punto bien importante en donde cada uno de nosotros debe de evaluarse a sí mismo y saber si realmente seguimos caminando por fe o nos hemos desviado, ¿verdad? Es un punto bien importante que tenemos que cada uno de nosotros evaluar. Entonces vamos a ver en esto en dos partes. Una, compartiendo el Evangelio hacia otros para poderles explicar por qué es por fe. Y la otra es evaluándonos a nosotros mismos y viendo si realmente sigo caminando por fe. Yo les hacía una pregunta la semana antepasada y se las vuelvo a hacer el día de hoy. Si el día de hoy murieras y Dios estuviera presente delante de ti, llegas delante de Dios y te dice, ¿por qué te debo de dejar pasar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Y déjame decirte que solo hay una respuesta. Ahora sí que no todas las respuestas son válidas. Solo hay una respuesta con la cual Dios te dejaría pasar al cielo. Entonces es importante que tú sepas responder a esta pregunta. En estos días, aparte del aniversario que tuve con mi esposa, exactamente esta semana es la fiesta del pueblo en donde vivimos, aquí en Santa María Tepepan. Yo no sé si vivan cerca de ahí o los cohetes que escuchan ahorita hasta acá son de ahí arriba. Entonces toda la semana, desde la semana pasada hasta el día de hoy, están de fiesta y bueno, hoy es el cierre y yo no quiero saber cómo va a estar esa fiesta. Ustedes saben de fiestas, ¿verdad? Algunos de ustedes que viven acá por este lado de Xochimilco saben cómo se ponen. Entonces ahorita nos toca a nosotros esa fiesta y
en la semana que estuve recorriendo, el domingo pasado que tuve que pasar por ahí, pues vi diferentes tipos de personas, y yo creo que tú también debes de ubicarlas cuando ves este tipo de fiestas. Las personas que solo dicen es tiempo de fiesta y vamos a enfiestarnos y vamos a ir de gorrones a todas las comidas, porque van haciendo comidas en diferentes casas y van haciendo celebración todos los días. Entonces ves este tipo de personas que dicen andan borrachos todo el día, comiendo de casa en casa y divirtiéndose en la fiesta, viendo a la feria y a jugar y a divertirse, ¿verdad? Tenemos este tipo de personas. Luego tenemos a las otras personas que realmente tienen una fe en Dios, en los ídolos que ellos tienen, y ponen sus casas, y tú si les llegas a preguntar ¿por qué es que estás haciendo esto? Te van a decir porque yo prometí, porque yo dije que si me hacía un milagro iba a hacerlo, porque yo en algún momento mi familia viene de esa tradición y pues la tradición dice que yo tengo que poner mi casa y la estoy poniendo. Y vamos a encontrar diferentes tipos de personas. También vamos a encontrar a las personas que dicen es que yo en estas fechas pues vengo porque es la imagen, es el ídolo que me hizo un milagro y yo le tengo mucha fe y vengo a pedirle, o vengo a pagar lo que yo había prometido. Y tenemos diferentes personas con diferentes tipos de fe. Ahora, la pregunta que yo te haría el día de hoy, o que tú le puedes hacer a las personas, es: ¿esta es la verdadera fe en Dios? ¿O habrá diferentes tipos de fe? El hombre, en el mundo tenemos una definición muy sencilla que dice que es creer en algo o en alguien, o preferentemente en una divinidad. Así lo vas a encontrar en el diccionario. Creer en algo o alguien y tiende a la divinidad, que crees en un Dios. ¿Cuál Dios? El que tú quieras, el de tu elección. Pero esta es la fe que trae salvación. Esta es la verdadera fe que nos hace hijos de Dios. Y esta parte es bien importante porque mucha gente hoy en día dice todas las religiones llevan a lo mismo, llevan a creer en un solo Dios, y al final no importa en qué creas, al final todos vamos a terminar en el mismo lugar, vamos a terminar siendo iguales. Y esto es una mentira del enemigo que está poniendo hoy en día. Y hoy en día esto ya se oye más y más y más, porque las religiones dicen ya no estamos peleadas, sino tenemos un mismo fin y estamos buscando como unirnos contra los del mundo, y no importa de qué religión eres, vamos a evangelizarlos, y no importa en quién crees, el punto es que todos creamos en un Dios, no importa el nombre que le des, es el mismo Dios. Lo que pasa es que en diferentes regiones pues Dios va cambiando de nombre. Y esto es una mentira del diablo. Es por eso que nosotros tenemos que entender por qué es importante creer en el único Dios verdadero. ¿Y quién es este Dios verdadero? El que encontramos en la palabra, en la Biblia. Ahí es donde vamos a encontrar quién realmente es Dios. Y ahí Él te va a ir explicando poco a poco cómo las imágenes, los dioses que crea el hombre, pues son mentira. Y que son solo eso, cosas que el hombre creó para satisfacer esa necesidad, ese vacío que tienen de creer en algo o en alguien y poderle dar respuestas a algunas preguntas. Pero déjame decirte que la verdadera fe, la fe de la que Dios habla en la palabra, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos adquirir con conocimiento, no es algo que tú digas ahora me voy a aferrar a esto y entonces ya tengo fe. La verdadera fe de la que habla en la palabra de Dios es un regalo de Dios. Y esta parte es bien importante que la entendamos cada uno de nosotros, porque muchas veces decimos es mi fe y yo tengo fe para hacer eso, para orar, para hacer, para... Y a veces no entendemos esta parte, porque la verdadera fe viene de parte de Dios. Y algunos de ustedes ya están abriendo sus ojos grandes y diciéndome, entonces, a ver, explícame un poquito más, porque creo que estás diciendo unas herejías. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Ahí casi al final de sus Biblias. No la confundan con el Evangelio. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Entonces aquí Juan nos está diciendo algo bien importante. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacer de Dios? Es el nacer de nuevo, y lo podemos encontrar mucho en los evangelios, y ya lo explicamos en las conferencias anteriores, ¿verdad? Que cuando aceptas a Cristo en tu corazón, naces de nuevo. Nicodemo preguntaba esto, le preguntaba una vez a Jesús: oye Jesús, ¿cómo está eso? ¿Cómo puedo entrar yo al reino de los cielos? Y le dijo: de cierto te digo que debes de nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo: pero ¿cómo un mayor, una persona ya adulta, puede entrar otra vez al vientre de su madre? O sea, eso no se puede. Y entonces le explica, le dice: es que no es así. Tiene que ser por medio de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Esto es el nacer de nuevo. Entonces dice: los que nacen de Dios son los que vencen al mundo. ¿Y sabes cuál es la victoria? Porque cuando tú vences algo es porque obtuviste una victoria, ¿verdad? Cuando tú vences, ganas, y esto es una victoria. Entonces, ¿cuál es la victoria que obtenemos al vencer al mundo? Dice: esto es nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Dios. Nuestra fe en saber quién es Dios. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí nos está diciendo algo bien importante, porque en el Evangelio, todo lo que hemos visto, la justicia de Dios se revela. Ya hablamos de la justicia de Dios. Si no lo escuchaste, busca esa conferencia de la justicia de Dios. Y dice: esto se revela ¿por medio de qué? Dice: por fe. El Evangelio y la justicia de Dios se revelan por fe. Pero también nos da un propósito: y para fe. Entonces es por fe y para fe. Y ahorita lo vamos a ir explicando. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Más adelante en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe, para tener paz con Dios, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Pagó el precio, nos justificó, nos redimió, nos dio salvación. Porque, por quien también, versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las esperanzas de la gloria de Dios. Entonces tenemos entrada por la fe ¿a qué? A la gracia. Y este tema de la gracia es bien importante, que es el siguiente tema que vamos a abordar. Pero quería hablar primero de la fe, porque todo lo que recibimos es por gracia. Por la gracia de Dios es que somos salvos, somos justificados, somos santificados, tenemos perdón de pecados. Por todo esto es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos al día de hoy. Y explicar la gracia es bien sencillo, pero también bien complicado, porque nuestra mente de pronto no puede entender, y es cuando dice: es que la Biblia, el Evangelio es locura para los que no le conocen, porque yo no puedo creer lo que tú estás diciendo, que sea así, que por amor, que por gracia, que yo no debo de pagar nada, porque todo tiene un precio. Entonces, entender la gracia a veces es complicado para la mente, pero Dios lo hace tan sencillo que te dice: por gracia eres salvo. Pero para tener esta gracia, dice que es por medio de ¿qué? De la fe. Ahí nos lo dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, esta fe de la que te estoy hablando es una fe que nos da Dios para poder creer en Él, para confiar
y saber quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros. Y esa es la pregunta que tengo para ti el día de hoy. ¿Tú realmente tienes fe en Dios? En el Dios que lo creó todo, en el Dios que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tienes la fe para creer que abrió el mar, que movió montañas, para creer que una nube estuvo en el desierto guiando un pueblo? ¿Tienes la fe para creer que hizo un diluvio? ¿Tienes la fe para creer que vino fuego del cielo y consumió una ciudad? ¿Tienes la fe para creer que un pez enorme se comió a un hombre? ¿Tienes la fe para creer que Jesús vino a este mundo de una virgen, nació, vivió entre nosotros, murió y resucitó? ¿Tienes esa fe? ¿Lo crees realmente? ¿Estás convencido? ¿Tienes esa certeza? Porque ahí entra lo que nos dice Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí es donde tenemos que ver si realmente tenemos la fe que Dios nos da o tenemos la fe que el mundo dice que es fe, que el hombre tiene. ¿Es tu fe de hombre o es la fe de Dios? Y aquí empieza la diferencia, porque cuando Dios te da la fe, entonces tú ya no dudas de lo que viene en la Biblia. Tú ya no dudas de lo que Dios puede hacer por ti. Pero cuando tienes la fe del hombre, tu fe, entonces entran ciertas dudas. Es que puedo creer esto, pero esto no. O sea, sí creo la mitad, el 80%, pero el otro no lo creo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo con nuestra fe. Pero cuando crees con la fe que Dios te da, entonces es una fe totalmente diferente. Y aquí es donde cada uno de nosotros va a evaluar qué tipo de fe tiene. Si la fe natural que cada uno de nosotros tenemos o la fe que Dios nos da. ¿Ok? La fe natural es muy sencillo. Tú tienes fe en que si le pones gasolina a tu coche y lo tratas bien, va a arrancar mañana, ¿verdad? Tú tienes fe en que vas a llegar a tu casa, vas a prender la luz y va a haber luz si pagaste la luz. Tú tienes fe en que vas a abrir la llave de la regadera, va a salir agua caliente porque tienes gas. Y es una fe muy sencilla, es una fe práctica, ¿no? Y todo el mundo tiene este tipo de fe. Pero ¿cuál es la fe de la que Dios nos habla? Romanos capítulo 12, más adelantito. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, ¿ves cómo entra la gracia? Dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió la fe? Dios. ¿Y nos dio a todos la misma fe? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios nos dio una medida a cada uno de nosotros. ¿Nos dio la misma medida? Sí. Cuando Dios te da la fe para creer en Él, nos da la misma medida a cada uno de nosotros. Por eso todos en ese momento recibimos a Jesús y creemos en Jesús y creemos en esa oración de fe diciéndole, entra en mi corazón. Ahí dice, ahí está tu fe para creer en Dios. Entonces, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la que la reparte, Dios es que la da. Y tenemos un ejemplo ahí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16.
Jesús está con sus discípulos, andan sanando enfermos, echando fuera demonios, pero están los que no creen en Él, los que dicen que es Elías, los que dicen que es un profeta, los que dicen que es el hijo del diablo. Y entonces está ahí toda esta situación. Y aquí en Mateo 16 Jesús les pregunta, y vamos al versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Mira quién les preguntó, no le preguntó a la multitud, le preguntó a los que estaban más allegados a él, a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, ¿quiénes dicen que soy? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí viene la pregunta interesante. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Imagínate a Jesús preguntándote en este momento: ¿quién crees que soy yo? Y entonces empezaríamos: eres mi sanador, mi sustentador, mi proveedor, mi roca firme. Algunos se van un poquito más arriba y Elohim, Yahvé, Jireh, ¿no? Empezamos ahí a recitarle a Dios quién es. Pero mira la respuesta que da aquí, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta está dando aquí Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Dios, su Padre. Eso es lo que nos revela Dios para empezar nuestra fe. Esa es la medida de fe que nos da. ¿Qué es lo que nos revela? Al Hijo. ¿Por qué no todos creen en Jesús? Porque aún no les es revelado quién es Jesús. Pero conforme tú vas escuchando el Evangelio, Dios te va dando la revelación de quién es su Hijo. Y dice: tú eres el Cristo, el único Hijo de Dios, el Hijo del Dios verdadero. Y ahí es donde entra esa revelación para empezar a creer en Dios. ¿Quién nos da esta revelación? Dios. No es que tú de pronto dices: decido creer en Jesús. Voy a empezar a creer en Jesús. Desde hoy empiezo a creer en Jesús. Porque eso se convierte en la fe del hombre. Tú vas a hacer a Jesús conforme a tu imagen, porque aún no te es revelado de parte de Dios quién realmente es Jesús. Es como mucha gente puede leer la Biblia y puede leerla hasta más que tú, porque tú tal vez no la has leído nunca. Y hay gente que se dedica a estudiar la Biblia. Hay universidades donde dan doctorados para que lean la Biblia, y no es gente cristiana que toma estos doctorados, es gente muchas veces que no cree en Dios y lo toma para poder hacer ver y descubrir que Dios no existe. Es gente que es historiadores que se dedican a estudiar la historia y tienen que leer la Biblia. Y en ellos esto no hace ningún cambio, ningún efecto, porque la palabra no les ha sido revelada, porque Dios no ha dado esa revelación a sus vidas. Entonces podemos ver que es un regalo de Dios y es una revelación. Ahí atrásito, Mateo capítulo 11, unos capítulos atrás de lo que estamos leyendo, versículo 27. Hoy vamos a leer mucha Biblia porque el Evangelio y la doctrina siempre tienen que ir acompañados de la Biblia. Todas las cosas, Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está Jesús hablando. Todo me fue entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿A quién se lo quiere revelar? A todo el mundo. Pero el mundo no le recibe. Por eso no recibe la revelación
de quién es Dios. Entonces podemos decir que si la fe de la que estoy hablando la da Dios y es por medio de una revelación, estamos hablando que la fe cristiana, por así llamarla, no es una cultura, no es una religión y tampoco es mi fe. ¿Por qué? Porque la fe que tú tienes no es suficiente para creer en Dios, en el verdadero Dios. Porque si tú usas tu fe para creer en Dios, vas a hacer a un Dios conforme a tu imagen, no conforme a lo que Dios dice. No es una cultura que vas a venir y domingo tras domingo, año tras año, y después de 5 años ya eres cristiano con la fe de un cristiano. Porque ya tengo la cultura, ya hablo como todos, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. O ya tengo fe. No es una cultura. Y tampoco es una religión o una secta. O tengo que cumplir con todo esto para tener la fe. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es una revelación de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué eres salvo? Por gracia. Este tema de la gracia es bien interesante. Por gracia sois salvos, pero es por medio de ¿qué? De la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es un regalo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Dice, tú eres salvo por gracia. No necesitas nada, no necesitas dar nada, no te pido nada, yo te estoy dando la salvación. Por medio, ahora esta salvación no es así de, oh sí, la gracia y todos somos salvos porque el mundo entero sería salvo. Sino es por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, por medio de la fe tengo acceso a la gracia. Pero esta fe no es mi fe, sino que es un regalo de Dios. Qué interesante, ¿no? Primera de Juan, donde estábamos al principio, lo primero que leímos, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, nacemos de Dios, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La que Dios nos regala. La que Dios dice, me voy a revelar a ti. ¿Cómo se va a revelar Dios a cada uno? ¿O cómo se reveló a tu vida? Por medio de su palabra, por medio de una persona que te empezó a hablar. Y el Espíritu Santo empezó a obrar hasta que de pronto recibiste esa revelación. Y entonces empezaste a creer en Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Compartir a cada una de las personas el Evangelio para que el Espíritu Santo obre en ellos y les sea revelado quién es Dios y reciban esta fe. Porque si tú solo llegas y le dices, oh, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no crees en Dios, te vas a ir al infierno, así que haz esta oración, repite después de mí, Jesús, entra a mi corazón, quiero ser salvo, soy tu hijo, amén. Ok, eres salvo, ya entraste al cielo. ¿En qué momento Dios se reveló a su vida? Pero ya hizo la oración, entonces ya es salvo. Yo llevo evangelizando como a 1000 personas porque tardo 2 minutos en hablarles de Cristo y todos hacen la oración porque les digo que si no se van en el infierno. Pero no permitimos que el Espíritu Santo obre y se revele. Entonces ellos terminan con una fe, con su propia fe, creyendo en un Dios que ni siquiera conocen. Y por eso se vuelven a perder y su vida no cambia. ¿Cómo saber si tengo la fe de Dios o es mi fe?
¿Cómo lo puedes saber? ¿Habrá alguna forma de saber esto? ¿Habrá alguna forma de decir, ok, cómo examino mi fe? ¿Cómo evalúo si es la fe de Dios la que tengo o ya estoy caminando en mi fe? Vamos a ver. La fe, como les digo, es una medida que Dios nos da, nos permite empezar a creer en Él. Pero esta fe tiene que crecer, se tiene que cultivar y tiene que irse fortaleciendo, porque si no, esta fe va a morir. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Es un regalo de Dios. Y ahí en 1 Juan capítulo 5, pero vamos a leer ahora desde el versículo 1, el 1 y el 4, vamos a leerlos. Entonces, es el regalo de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿ok? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo que a Pedro le fue revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del único Dios verdadero. Todos los que creen que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los nacidos de Dios? Los que creen que Jesús es el Cristo. Creer esto no es sencillo. Tiene que venir por medio de la revelación de Dios para que tengamos esta fe. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué nos dice esto? Tienes que amar a Dios. Si no amas a Dios, pues no has nacido de Él. Entonces viene el versículo 4, tú puedes terminar de leer el 2 y el 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En creer que Jesús es el Cristo. Entonces, ahí está nuestra medida de fe. De ahí partimos. Vamos a Santiago. Y Santiago nos da una revelación tremenda. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero no nuestra fe, sino la fe que nos da Dios. Santiago capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice ahora Santiago. Dice, ok, está bien. Entonces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, ok, recibes la fe de Dios, pero ¿sabes qué? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos adelante, versículo 26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está ¿qué? Muerta. ¿Estás haciendo obras o no estás haciendo obras? ¿A qué obras te refieres? Me preguntarían ustedes. Porque yo sé que eres salvo por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces, ¿por qué me estás diciendo que mi fe es muerta? Que mi fe sin obras es muerta. Pues es por gracia. Y aquí me empieza a entrar lo interesante de este tema. Bueno, creo que varios de nosotros ya recibimos varias revelación con lo anterior. Entonces, Pedro, ¿qué dice? Vamos allá a Romanos. Romanos capítulo 3. Dices, no, Elías, espérate, te estás yendo chueco. ¿Cómo que por obras entonces ibas a ser salvo de la fe? Romanos capítulo 3. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad?
Entonces dice que ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ninguna persona va a llegar delante de Dios a decirle, oh, mira, yo hice muchas cosas buenas y mira todas las obras que realicé, entonces ya soy salvo. Dice, no, nadie puede ser salvo de esta manera. Nadie se puede justificar delante de Dios por medio de sus obras, lo que dice Romanos 3. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo hablando otra vez, ¿no? Explicando este tema. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Ok, ya entendimos. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué Santiago dice que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta? ¿Se está contradiciendo la Biblia? ¿Encontramos la contradicción que todo el mundo está buscando? A ver, no es por obras para que nadie se gloríe, pero entonces me estás diciendo que si no hago obras, mi fe está muerta. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que encontrar la diferencia. Santiago y Pablo están hablando de dos fes diferentes. Debemos hacer una diferencia entre las obras, de dos obras diferentes. Santiago está hablando de unas obras y Pablo está hablando de otras obras. Tenemos que hacer una diferencia entre las obras de la ley y las obras porque soy justificado. Obras de la ley y las obras porque soy justificado. Pablo nos dice, sí, eres salvo por fe, no por obras. Pero Santiago te dice, sí, estoy de acuerdo que la salvación la recibes por gracia, por medio de la fe. Pero esta fe debe de provocar un cambio en tu vida. La fe que viene de Dios provoca un cambio en tu vida. El regalo que te da Dios, que es esa fe, para poder recibir la gracia y ser salvo, va a provocar frutos en tu vida. No puede venir Dios a tocarte y que tu vida continúe igual. Porque si Dios viene a tu vida y te toca y no hace un cambio, entonces no fue el verdadero Dios, fue el Dios que tú inventaste. Porque el Dios todopoderoso, cuando se nos revela, hace un cambio en nuestras vidas. Las obras de la ley, para ser justo, no te van a justificar delante de Dios. Las obras de la ley para ser justo no te van a dar salvación, porque no es por obras, sino por gracia. Pero las obras que haces porque eres justificado, porque Dios se reveló a tu vida, y entonces hay un cambio y empiezo a dar frutos, son las verdaderas obras que muestran tu verdadera fe. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Obedecer la ley, amar al prójimo, todo lo que viene escrito ahí, no robarás, no adulterarás, todo es obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la fe que Dios nos regala? Los frutos del Espíritu Santo. Y cuando tú estás caminando en la fe que Dios te da, vas a empezar a dar frutos automáticamente. Un ejemplo sencillo de esto
es el diezmo. ¿Por qué das el diezmo? Dices, yo ni lo doy. Ah, bueno, entonces no hay ni problema. ¿Por qué das el diezmo? ¿Por tu fe o por la fe que Dios te dio? Si tú la das por tu fe, la estás dando porque dices, oh, es un mandato de Dios. Oh, es una de lo que nos dijo ahí que tenemos que hacer, que dar el 10%. Ah, lo doy porque pues siempre me están diciendo que lo dé y que me va a bendecir. Y voy a recibir y mis finanzas van a estar blindadas y no va a entrar el devorador, ¿no? Pero cuando tú das tu diezmo por la fe que Dios te dio, es un fruto de agradecimiento. Lo doy no porque me lo pidan, lo doy porque amo a Dios. Y si Él dio todo por mí, yo le quiero dar algo. No lo doy con tristeza ni por necesidad. Lo doy con un corazón alegre. Yo no me voy a meter a debatir teológicamente si sí, si no, porque hoy está de moda hablar de que si es bíblico o no es bíblico. Yo lo doy por gracia. Porque uno de los frutos es ser misericordioso, ser bondadoso, ser dador. Y entonces los doy. ¿Por qué? Porque no doy con mi fe, doy con la fe que Dios me dio. Cuando oramos por un enfermo, ¿cómo oras por un enfermo? Yo ni oro por un enfermo, entonces estás del otro lado. ¿Cómo oras por un enfermo? Con tu fe. Bueno, voy a orar por ti a ver si Dios te quiere sanar, ¿no? Que sea lo que Dios quiere, Señor, tu voluntad en su vida. O oras con la fe que Dios te dio. Dos formas diferentes de orar. Muchas veces oramos en nuestra fe. No, ese caso sí está bien difícil. No. ¿Y si no sana? ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe y que nuestra fe no muera? Bueno, ya vimos que la fe sin obras es muerta, por lo tanto hay que hacer obras. Pero no las obras que tú, para mantener mi fe viva voy a hacer obras. Porque entonces es tu fe actuando. Las obras salen solas porque Dios te dio la fe. Pero también hay otras dos cosas que podemos hacer para crecer nuestra fe. Y ahí nos los dice en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero para poder mantener esta fe, nosotros siempre tenemos que estar cerca de Dios, buscando su presencia, para que su revelación sea constante. Por eso siempre te estamos diciendo, tienes que estar orando, tienes que estar en su presencia, porque entre más te alejas, entonces su revelación ya no llega a tu vida. Tu fe empieza a decrecer. La tenías así, ¿por qué? Porque te alejaste de esa fuente. Porque tú no vas a poder hacer en tus fuerzas crecer esta fe. Porque es una fe que Dios nos da. Y el que la alimenta, ¿quién es? Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo creo que muchos se saben este versículo. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero como yo les decía en un principio, hay gente que se devora la Biblia y no hay cambios en su vida. ¿Por qué? Porque no van a la fuente de revelación. Tú tienes que leer la Biblia para alimentarte, pero tienes que ir a Dios para que te revele realmente lo que quiere decir su palabra. No puedes solo leerla o no puedes solo estar en su presencia.
Necesitas las dos cosas para que tu fe siga creciendo. Necesitas la revelación, pero ¿cómo te va a dar revelación si no conoces su palabra? Por eso necesitas ir a su palabra, pero no solo leerla como un libro, sino realmente ir a Dios y decirle: leí esto, necesito que me lo reveles. Necesito que me reveles, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué de tal manera amaste al mundo? ¿Cuál fue esa forma de amar al mundo? Lo amé tanto que di a mi único hijo. Lo amé tanto que no me importó separarme de él y enviarlo a morir por ti. Y entonces viene la revelación. ¿Cuánto le importas a Dios? Viene la revelación. Dios te sigue buscando a pesar de lo que haces. Entonces necesitamos su presencia y su palabra. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Sigues con la fe que Dios nos da o ya estás caminando en tu fe? ¿Estás haciendo obras por justificarte? ¿Obras porque pues ya lo mismo siempre? ¿O haces obras por la fe que Dios te da? ¿Estás evangelizando porque entiendes que la gran comisión te la dejaron a ti? ¿La hago por obligación? Pues es un mandato, hay que hacerlo. ¿O lo hago porque entiendo la revelación de parte de Dios? ¿Cómo está tu fe? Termino con esto. Marcos capítulo 9. Y aquí Jesús está orando por enfermos y de repente le llega un caso bien interesante. Versículo 14. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y aún escribas que disputaban con ellos. Lo que siempre pasaba, una multitud y una gente atacando a Jesús. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corrieron a él y lo saludaron y les preguntó: ¿qué disputan con ellos? A ver, ahora, ¿cuál es el problema? Le respondió una multitud: Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. ¿Quiénes no pudieron echarlo fuera? Sus discípulos. Tenemos aquí tres personajes: la multitud, los escribas, los discípulos. La multitud es aquellos que, como les preguntaba ahorita, ¿oras por enfermos? No. ¿10 no? Eres parte de esa multitud que solo le gusta escuchar a Jesús y siente bonito. Después estaban los escribas. Ya llegó Jesús, ya llegaron los discípulos. Lo está haciendo en nombre de Belzebú. Lo está haciendo mal. Me entra por aquí, me sale por allá. Los escribas. Y los discípulos, los que seguían a Jesús, los que habían visto hacerle milagros. Pero aquí el hombre dice: ¿sabes qué? Los llamé y pues no pudieron. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en la agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo: si puedes, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y miren la respuesta de este hombre, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Sabes qué quiere decir esto? Este hombre dijo: sí creo, pero le fue revelado quién es Dios y entendió que creía en su fe, en su propia fe. Yo creí que tus discípulos iban a echar fuera al demonio. Pues yo creo que sí, que tal vez tú puedes. Pero ya entendí que eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayuda mi incredulidad, porque mi fe, la de mi mente, no lo puede creer. Pero si la fe que Dios da como un don, como un regalo, viene a mí, voy a poder creer. Y al que cree, todo le es posible. Pero no con nuestra fe, sino con la fe que nos da Dios. Y esto debe de crecer todos los días. Yo cuando estudiaba esto, tuve que doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios, porque hay veces que yo mismo ando en mi fe. Hay veces que he orado por personas en mi fe. Y entonces tuve que pedirle perdón a Dios y decirle: no más. Yo quiero todos los días caminar en tu fe. Todos los días quiero creer en ti. Y que tu revelación venga a mi vida aún más, para que mi fe siga creciendo y no tenga que ir a mi fe de hombre para que todo salga mal. Porque yo puedo creer que el que cree, todo le es posible. Y esto no se cree con la fe del hombre. Esto solo se puede creer con la fe que nos da Dios. ¿Cómo está tu fe? Yo quiero orar por ti, que a lo mejor estás pasando por esto, que estás luchando con tu fe y con la fe de Dios, pero hoy quieres decirle a Dios: perdóname, quiero caminar en tu fe, quiero recibir esa fe, ese don que tú tienes para mí. Espíritu Santo, tú estás viendo cada persona que está puesta en pie hoy, que ha entendido que no es por nuestra fe, sino es por tu fe que podemos andar. Por eso, Espíritu Santo, te pido que traigas una revelación a cada corazón, a cada mente, de quién eres tú. Trae esa revelación a sus vidas. Y hoy clamamos a ti, Dios, por esa fe que solo tú nos puedes dar, por ese regalo, por ese don de fe. Tráelo a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos entender quién eres tú, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el que venció a la muerte y ha resucitado, que tú eres Jesús, el que vino a morir a este mundo, que se convirtió en un hombre, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hoy queremos creer en ti, pero no en nuestras fuerzas. Queremos esa revelación de parte de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas.
Ya no queremos caminar con nuestra fe. Queremos esa fe sobrenatural que solo tú puedes dar. Por eso, Espíritu Santo, te pido que hoy te reveles a sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí con tus palabras dile: revélate a mi vida. Quiero recibir tu fe, Dios. Ya no quiero pensar con mi mente. Ya no quiero que sean mis pensamientos. Quiero que seas tú hablando a mi vida y revelándote constantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.